entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Amados hermanos, una nueva edición de Zapatos de Encuentro. Ahora comenzamos el mes de María. Es bueno, estamos transmitiendo este programa para 97.7 aquí de La Plata, Radio Creación, también para Morenita del Valle de Tucumán, Concepción del Tucumán, del Padre Apud, para FM y AM de Radio Murial. Bueno, un programa especial ya que comienza el mes de María, mañana, 7 de noviembre hasta el 7 de diciembre, en primeras vísperas de la Inmaculada Concepción. Tradicionalmente, noviembre en Argentina es el mes dedicado a la Virgen María, Madre del Redentor y Madre nuestra, a quien también se asocia con las flores, por lo que es muy común regalarle este tipo de presente floral en su mes, que es tan especial para ella y para sus hijos de todo el mundo. Hace muchos siglos, el profeta Elías fue al Monte Carmelo para pedir la lluvia, porque hacía ya 3 años que no llovía, había 3 años de sequía. Y vio una pequeña nube en el horizonte que fue creciendo cada vez más y luego mandó la lluvia. La Iglesia vio en esa nube a la Virgen que nos trajo la lluvia de gracias para toda la humanidad. Eso fue en el Monte Carmelo, como dijimos. Carmelo significa fecundidad y Carmen significa tierra fértil. También el verde para los antiguos pintores de íconos, iconógrafos, escritores de íconos. El verde es el color que simboliza la tierra fértil, que simboliza a la vez la Virgen, que es la tierra fértil que espera la semilla del Verbo. Seguiré para esta breve reflexión al teólogo Roger Marín en los escritos de San Luis María de Montfort. Los grandes beneficios, prerrogativas y títulos que recibió la Virgen del mismísimo Dios derivan todos de ese principio primario y fundamental de la Mariología, que es la maternidad divina de María. La maternidad divina de María es el título más grande que recibió de Dios, su hija predilecta. En efecto, su maternidad divina es la clave que lo explica todo. Todos los dones, gracias y privilegios excepcionales que le fueron concedidos a María por la divina liberalidad, lo fueron en atención a este hecho colosal e incomprensible. María, Madre de Dios. Digo incomprensible porque nuestros hermanos protestantes han caído en esa tremenda herejía que nos trajo el heresiarca Lutero,
no alcanzan a ver esta dimensión tan profunda, tan grande, tan llena de perfumado olor a Cristo, porque ella nos trajo a Cristo, María Santísima. En esta ocasión quisiera meditar sobre la fecundidad de María. Por eso mismo, porque es una de esas flores y frutos que derivan de ese gran título de la Virgen, su maternidad divina. Como hombre, Dios tiene un cuerpo físico, como todos los demás hombres. Como redentor del género humano, en cambio, tiene un cuerpo místico, que es la sociedad de todos los que creen en él. Es decir, que Cristo nació con un cuerpo físico como hombre. Por supuesto, tenía que tener un cuerpo, materia, ¿no? Del mismo modo los que somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, dice San Pablo, pero en cuanto a cada uno de nosotros, recíprocamente somos miembros. Romanos 12:5. Bueno, la Virgen Santísima, al engendrar física y naturalmente a Cristo, engendraba espiritual también y sobrenaturalmente a todos los miembros místicos de Cristo, o sea, a todo el género humano. Engendró físicamente a Cristo por su fe, su humildad, dijo hágase, y luego al mismo tiempo engendró no solamente la cabeza, sino los miembros que somos nosotros espiritualmente, místicamente. Se sigue que tanto la cabeza como sus místicos miembros son frutos del mismo seno, es decir, el seno de María. Es el lugar privilegiado que los santos padres llaman el nuevo paraíso terrenal del nuevo Adán. Y que María queda constituida así madre del Cristo total, es decir, de la cabeza y de sus miembros, aunque de modo diverso. Físicamente de la cabeza, porque engendró un cuerpo humano real, verdadero hombre, y espiritualmente de los miembros. Así, San Pío X, este gran papa y santo, lo declaró en su encíclica Ad Diem Illum. San Luis María, en su tratado de la verdadera devoción, comienza diciendo, en el número 1, ¿no? Esto es maravilloso. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y por medio de ella debe también reinar en el mundo. ¿Cuántos misterios profundos debemos prepararnos para meditar? Porque esto es realmente muy profundo, hermanos. Tratemos de prestar atención. Dios Padre realiza su nueva creación, que nosotros llamamos redención, porque es rehacer de nuevo al hombre. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Así es. Dios hace nuevas todas las cosas, pero esta vez en su segunda creación a través de la Santísima Virgen María, ya que por ella vino Jesucristo al mundo, lo dice hermosamente San Luis María. De ahí que en las letanías lauretanas se reza a María como puerta del cielo. Ruega por nosotros. En efecto, después del pecado original, Adán y Eva fueron echados del paraíso. El hombre se separó de Dios, se mutiló de Dios, quedó desvinculado de Dios. A partir del pecado original se establece ahora una división entre el reino de la mujer y el reino de Satanás, como figura en el libro del Génesis literalmente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Génesis 3:15, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el cadáver. El calcañar, perdón. El calcañar, o sea, el talón. ¿Quién es esa mujer? No puede ser Eva, ya que Eva acaba de cometer el primer pecado de la humanidad, el pecado original, causa y origen de todos los pecados. ¿Cuál es? La soberbia de querer ser como Dios, ya que con estas palabras el diablo, que es soberbio desde el principio, dijo, bien sabe Dios que el día en que comieres de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores
del bien y del mal. Muy bellamente expresa este fragmento Monseñor Straubinger. Dice: brilla aquí el primer rayo de luz después de la caída del hombre. El corazón paternal de Dios tiene preparada una salida tan compasiva como insospechada. ¿Cuál es esa salida? La futura reparación y salvación de la humanidad, de un nuevo Adán, que es Cristo. Por medio de un nuevo Adán, que es Cristo, nada menos. Por donde se ve que en el pensamiento de Dios, el Cordero Inmaculado se inmola desde el principio, ¿no? El padre Baccari dice: la descendencia de la mujer vencerá al demonio de la misma manera que el hombre aplasta la cabeza de la serpiente. La descendencia de la mujer es en general el género humano, pero principalmente el Salvador, Jesucristo. Esa es la descendencia de la mujer, que es Cristo, la cabeza de toda la humanidad. Cristo, es la imagen de Dios invisible, dice San Pablo, primogénito de toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, siendo Él mismo el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea el primero, dice Colosenses 1:15 y también 18. Es por eso que ya desde el principio, en lo que los católicos llamamos el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, ya desde el principio, en el Génesis, por ser el primer mensaje de redención de la humanidad, porque ya está hablando de la Virgen, ¿no? En el Génesis se establece aquí en ese protoevangelio ya una división, más todavía, una enemistad. ¿Entre quién? Entre el reino de María, que es el reino de Jesús, su hijo, y el reinado de Satanás. Miren, queridos hermanos separados y queridos católicos, ¿no? Y queridos cristianos, comprendan esta gran verdad. Dios mismo eligió a la Virgen para que ya desde el principio estableciera una división, una enemistad. Todos los que estamos con la Virgen en contra de todos los que están en contra de la Virgen. O son indiferentes de la Virgen, también son enemigos de Dios, porque Dios eligió a la Virgen para venir a nosotros. Entonces, también me hace acordar lo de las dos banderas que no se predican, predicamos en los ejercicios de San Ignacio. Las dos banderas, la bandera de Cristo, con su madre al lado, por supuesto, que es la que lo engendró como hombre, pero su persona es divina. Y por otro lado, la bandera de Satanás. Así descubrimos el paralelismo antitético, se dice, es decir, contrario, ¿no? Antitético significa antítesis, o sea, contrario, opuesto, antagónico, antípoda. Es decir, ¿cuál paralelismo antitético? Hay un paralelismo entre Eva y María, pero contrario, tan usado por toda la tradición, la primera y nueva creación entre el Génesis, que es el versículo 1:26, y Lucas, también capítulo y versículo 1:26 y siguiente. Tan usado por toda la tradición cristiana y por el magisterio de la Iglesia, que él lo expresa en la definición siguiente. María es la antítesis de Eva. Lo que hizo Eva, asociada a Adán, para ruina del género humano, fue reparado por María, nueva Eva, asociada a Cristo, nuevo Adán. Miren qué hermosa esta frase, ¿no? María es la antítesis de Eva. Lo que hizo Eva, asociada a Adán, para ruina del género humano, fue ahora reparado por María, nueva Eva, asociada a Cristo, nuevo Adán. En Génesis 1:26, que es el primer libro de la Biblia, cuando Dios crea al hombre en el sexto día de la creación, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 1:26, Génesis. Y en San Lucas 1:26 comienza la nueva creación, la encarnación del Verbo, también con una virgen,
y esta vez no un ángel caído como Satanás, sino el arcángel Gabriel. Al sexto mes, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen comprometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Es San Pablo quien establece este paralelismo antitético, es decir, contrario entre el primer Adán, que es prevaricador, que no cumplió lo que tenía que cumplir, y Cristo redentor. Romanos 5:12 al 21, 1 Corintios 15, 21 al 22. De donde se deduce que María, en virtud de su asociación a la obra restauradora de Cristo, nuevo Adán, es en realidad, ahora se convierte en la nueva Eva. En radical oposición y paralelismo contrario, antitético, de la primitiva Eva pecadora. Este principio mariológico lo recoge la liturgia en su himno de laudes, cuando dice en el oficio de María: lo que Eva triste perdió, tu seno nos devolvió. ¿Cuánto le debemos a María Santísima? En realidad, continúa, estos son los principales principios mariológicos, dice Rollo Marín, aunque secundarios, aunque su importancia es grande y se emplea constantemente en la teología mariana, son de suyo muy inferiores a los grandes principios marianos. ¿Cuáles son? La maternidad divina, ¿no es cierto? Su concepción inmaculada, ella es concebida sin mácula, sin mancha, y su asunción gloriosa a los cielos. Estos principios secundarios no están expresamente definidos, pero constituyen por lo mismo principios secundarios auxiliares que iluminan y ponen del todo en claro las inconmensurables riquezas que Dios quiso depositar en la Madre de Dios y de los hombres. La primera virgen, Eva, no hizo la voluntad de Dios. Vamos a seguir con este paralelismo, ¿no? La primera Eva no hizo en absoluto la voluntad de Dios, sino la del diablo. Obedeció a la víbora y quiso ser como Dios. Es lo que San Juan consigna en su primera carta. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Es decir, el mundo como enemigo de Dios que es, con su concupiscencia pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Virgen es la criatura que hizo totalmente la voluntad de Dios. Por eso, por ella nos vino Cristo. La concupiscencia de la carne, nos dice Straubinger, es la de los sentidos, que es enemiga del espíritu. Se nubla todo cuando está el sentido y no está el espíritu. La concupiscencia de los ojos, es decir, el lujo insaciable y la avaricia, que es una idolatría, dice San Pablo en Efesios. Pues ponemos en las cosas el corazón, que solo pertenecen a Dios. Las cosas, ¿no? San Ignacio, cuando habla del principio y fundamento, dice: el hombre es creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. Y todas las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden. En este caso, la codicia no le ayuda, sino que lo aparta de Dios. Y por último, la soberbia de la vida, o sea, amor de los honores aquí abajo, de los aplausos, de la vanagloria. Esta es la más perversa porque justifica las otras y ambiciona la gloria, usurpando lo que solo a Dios corresponde. Juan 5:44 y Salmo 148:3. Juan Pablo Magno, en su audiencia de los miércoles del año 1980, comenta: la concupiscencia de la carne y junto con ella la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida está en el mundo, es decir, ese enemigo del cristiano que es el mundo, y junto con ella la concupiscencia de los ojos y la soberbia
y a la vez viene del mundo, no como fruto del misterio de la creación, no es un fruto del misterio de la creación que fue buena, sino como fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice San Juan Pablo, en el corazón del hombre. La Virgen María, por el contrario, obedeció totalmente a la voluntad de Dios y se declaró a sí misma la esclava del Señor. Obedeció, se humilló, fue humilde. Por eso el cielo se abrió. Porque al revés de la primera Eva, que fue, primero no obedeció, hizo caso a la víbora y no a Dios. Luego no solamente no se humilló, sino que fue soberbia, quiso ser como Dios, y entonces se cerró el cielo para ellos, fueron echados del paraíso y quedó cerrado el cielo para toda la humanidad. Eso es lo que quería el diablo. La primera Eva, que significa madre de los vivientes, sin embargo nos trajo la muerte. Por eso yo diría que es madre de los murientes, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y así nos acarrió la muerte para todos nosotros. Porque la muerte no era para el hombre, pero a partir de que el diablo la tentó a Eva, entró la muerte, ¿no? La Virgen María, al pronunciar ahora con su voz, fiat, o sea, hágase en mí según tu palabra, fiat, en latín, nos devolvió la vida. Superabundantemente nos devolvió la vida, porque engendró a su Hijo Jesucristo, quien dijo, yo soy la vida. Y María, al decir fiat, se convirtió en la puerta del cielo y se abrió para los hombres la vida eterna nuevamente. Hermosamente lo dice en un sermón San Bernardo, esperando ansiosamente que María diga que sí, porque toda la humanidad está expectante, esperando su sí, su fiat, su hágase. La primera creación del hombre fue abortada entonces por el pecado de una virgen, Eva, quien fue tentada por el demonio, la cual sedujo a Adán. Primero ella fue seducida por el diablo, después ella sedujo a Adán y éste transmitió las consecuencias del mismo a todos los hombres. Y así el diablo, por derecho de conquista, se convirtió en príncipe de la materia e introdujo la muerte en el mundo. Dios Padre hizo una segunda creación, envió a su Hijo, el Salvador, para salvar a los hombres. También en el capítulo 1:26, pero del Nuevo Testamento, en San Lucas, Dios envía al ángel Gabriel para anunciar la encarnación del Verbo, la nueva creación, ¿no? Espiritual del hombre. Comienza ahora. La encarnación del Verbo, ahora comienza la nueva creación, dijimos, la gran obra de la redención. Dios Padre envía esta vez a su mismo Hijo. Recordamos aquí la parábola de los viñadores. Primero a los profetas los apalearon, les pegaron, los mataron. Envió varios profetas, volvieron a hacer lo mismo y así varios otra vez, hasta que por fin mandó a su Hijo y a él lo mataron para quedarse con la herencia. La parábola de los viñadores asesinos, que fueron los judíos, ¿no? Los judíos que mataron a Cristo. Fueron ellos los autores intelectuales de este deicidio. Y bueno, ahora Dios, ¿qué hace? A su Hijo lo entrega a una virgen. A su Hijo Jesucristo, que es de la misma naturaleza divina, lo entrega a una virgen para que se haga humano, María. A través de esta segunda virgen se cumplirá perfectamente el designio de Dios de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero ya desde el principio Dios providente pensó en la salvación del hombre. Desde el momento que creó a Adán y Eva, ya pensó en su Hijo divino, es decir, ya pensó en su Hijo divino y en María. Podemos hacer una pausa musical para seguir y pensar que este mes de María tenemos que aprovechar para llevarle flores, para hacer una buena confesión,
rezar el rosario todos los días, ir a misa si es posible todos los días y todo eso, ¿no? Al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la virgen de Luján, y con lágrimas postreras, si me quieres ver, me dijo, ruega siempre, ruega, hijo, a la Virgen de Luján. Denle pues vos a mi pecho y a mis labios den contento, que daré postrer aliento por la Virgen de Luján. Sois estrella de los cielos, de las pampas sois el faro, sois del gaucho dulce amparo, Virgen Santa de Luján. Las alas de mi bandera se tiñen de azul y blanco. En esta segunda parte, Dios Padre, dice San Luis María, entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Denle pues vos a mi Por más pecho suspiros que hayan exaltado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, dice el santo, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Miren qué bien. El cardenal Barou, el fundador de la Escuela Francesa de Espiritualidad del año 1610, cuyos primeros discípulos fueron Condrat Nodier, San Juan Eudes, San Juan Bautista de la Salle y el último de todos, San Luis María Grignon de Montfort, expresaba en sus obras completas un pensamiento de mucha fuerza en su libro Las grandezas de Jesús, un pensamiento de gran fuerza para el tema que nos toca. Aunque no recuerdo exactamente la cita ahora, sin embargo, recuerdo perfectamente haberlo leído en sus obras, como dije, ¿no? Él decía que Dios, en la creación del mundo, dijo al crear el mundo, hágase, fiat, hágase, ¿no? En latín sería fiat, hágase. Esa fue la primera palabra de Dios en el Génesis, hagamos al hombre. Primero dijo, hágase la luz. En fin, y con ese hágase se hizo todo de la nada. Todas las cosas se hicieron de la nada. Pero después del pecado original de Adán y Eva,
que irremediablemente nos atrajo el diluvio, que inundó toda la tierra, hizo Dios en María, la Virgen, su nueva creación. Ya que la primera fue abortada por el pecado, esta vez su creación es espiritual. No nos castigó ya con un diluvio de aguas, sino que, como dicen los santos padres, nos mandó un diluvio de gracias, es decir, un diluvio de amor, de misericordia, para salvar al hombre. En esta segunda creación, que llamamos redención, el Dios Todopoderoso suspendió su hágase, su fiat, para hacer de nuevo al hombre. Esta vez Él no quiso decir hágase, hagamos al hombre, no quiso decir. Ahora se lo dejó decir a una virgen, a una criatura humana. Se lo dejó decir a María. Quiso que este fiat, creador, salga de la boca de una criatura humana, la más excelsa salida de las manos de Dios, la única que lo podía decir, porque era inmaculada, sin mácula, la Inmaculada Concepción. Como figura en el Evangelio de San Lucas, le preguntó a María si quería ser la madre de Dios el ángel, y ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat, hágase. Y en ese preciso momento el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo Hijo del hombre en las entrañas de la Virgen, sin dejar de ser Dios. Uno de los nombres, de tantos nombres que tiene Jesús, porque es inabarcable, porque Jesús es Dios, porque tiene la misma naturaleza divina de Dios, su Padre, pero ahora también se hace Hijo del hombre. Es uno de los nombres que más les gustaba usar a Jesús, como lo expresa Daniel también en sus profecías. Hijo de hombre. Es decir, no se olviden que primero Jesús era Hijo de Dios allá arriba, es decir, que tenía y tiene todavía la misma naturaleza divina que su Padre, pero al bajar a la tierra, al entrar desde la eternidad sin tiempo al tiempo, entró en el tiempo, se sumergió en el tiempo, irrumpió en el tiempo y se hizo Hijo del hombre a través de María. Eso es maravilloso, lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Se hizo hombre en las entrañas de la Virgen sin dejar de ser Dios. Bueno, dice este gran cardenal, este segundo fiat se atreve a decir, ¿no? En cierto sentido fue más importante que el primero, porque produjo a Jesucristo, el fruto bendito de su vientre. Esto es muy grande lo que dice, ¿no? Porque el primer fiat, las cosas salieron de la nada. Pero el segundo fiat, Cristo fue engendrado en María. La predilección de Dios Padre para con su hija María, su modo de proceder desde el principio y hasta el fin de los tiempos, no va a cambiar jamás, dice el santo. Habiendo querido, en el número 14, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, aun cuando Él no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen, porque Él es Dios, no tiene necesidad de nadie, aún no teniendo ninguna necesidad para realizar su voluntad y manifestar su gloria, le basta con querer para hacer todo. Sin embargo, para interpretar bien su doctrina, ha sido necesaria María para Dios, dice San Luis María, con una necesidad que se llama hipotética, o sea, por puro querer de Dios, porque así Dios lo quiso, y nada más. ¿Quién le discute a Dios? Porque así lo ha querido y hecho Dios en la historia de la salvación. Por María es necesaria, dice, por María, es necesaria los hombres para alcanzar la salvación. Es decir, María es necesaria para alcanzar la salvación. Por eso concluye, es signo infalible de predestinación el entregarse a ella y serle entera y verdaderamente de así lo ha querido Dios, ¿no? Nos ha creado, pero le gusta contar con el concurso de la humanidad, con el concurso del hombre, con el concurso, en este caso, de una mujer, de María. Él lo podría haber hecho solo, pero a él le gusta que
contar con nuestra colaboración, con nuestra correspondencia. San Agustín hermosamente dice: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Este gran portento de predilección y predestinación que Dios Padre se reservó en los cielos para con la Virgen María, concibiéndola primeramente en su mente divina, y de allí la palabra Inmaculada Concepción, porque la concibió, los conceptos están en la mente, en su mente como inmaculada, o sea, sin mácula, sin mancha, preparándola para ser, por adelantado a los méritos de la cruz de Cristo en la cruz, los méritos de Jesucristo, preparándola para ser la Madre de Dios. Misterio admirable y escondido a la vista de los ángeles y de los hombres. Así Dios la ocultó desde un principio. Ella misma pidió ser ocultada. Ella misma pidió a Dios pobreza y humildad. Y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían, dice San Luis María. Y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno y otro: ¿y esta quién es? ¿Quién es esta? Como figura en el libro del Cantar 8:5, como dicen también en la Legión de María. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían, y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno al otro: ¿quién es este? Como podemos ver en los evangelios, fueron tan ocultos sus interiores prodigios que ni siquiera el mismo José, su santísimo esposo en la tierra, participó de este exceso secreto, como fue la aparición del ángel ni la maravillosa concepción por obra del Espíritu Santo. De nada de esto participó José. Nada le dijo María a su esposo, como lo hace notar Monseñor Straubinger en su comentario. Tremenda prueba que le sirvió a José para santificarse en la fe. En ese viaje, como comenta Berull, el cardenal, en ese viaje que hizo el Verbo enviado por Dios desde la eternidad, de la Trinidad, desde el mismo seno del Padre al seno de María, como nuevo Adán, a su paraíso terrestre esta vez, para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Qué hermoso, ¿no? Fecundándola el Espíritu Santo con su sombra, comunicó a María su fecundidad, para que ella produzca como madre a Cristo cabeza y miembros. El mismo Espíritu Santo le comunicó esa fecundidad que va a tener María. Es el tema que nos toca, ¿no? Por último, la fecundidad a través de la palabra. Ella fue fecunda también con su palabra, como comenta San Luis María en el punto número 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo Divino y también a todos los miembros de su cuerpo místico, que todos nosotros somos unidos a Jesucristo por el bautismo y por la vida de la gracia, por supuesto. Por eso el Evangelio de San Lucas, ¿no?, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo el ángel: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al ver estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, o sea, no tengo relación con ningún hombre. El ángel le respondió y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y está, en su 6º mes, la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En definitiva, hermano, podemos considerar y admirar el poder que tiene la palabra. Una brevísima palabra de María, ¿no? Solamente dijo: hágase en mí según tu palabra. Al decir hágase, palabra que repercute ya en toda la humanidad, en todo el universo, en todas las personas pasadas, presentes y futuras. El poder de la palabra en María ha sido grandioso. Nos trajo nada menos que la encarnación del Verbo, que brotó, por supuesto, esa palabra de su humildad y de su fe. Nos produjo la encarnación del Verbo en su seno bendito y la redención de Cristo ofrecida a la humanidad. San Juan Bautista fue la voz que precedió a la palabra. María Santísima, al emitir con su voz una breve palabra, produjo la palabra encarnada en su seno. Qué hermoso, ¿no? Su palabra, al decir del cardenal de Berún, no solo lo engendró, sino que lo generó al mundo. Hermosamente, ¿no? No solo lo engendró, sino que María lo generó al mundo. A ella le debemos este fruto bendito, ¿no? Jesús, el Salvador, vino por María. Dios quiso venir por María. No hay por qué despreciarla a María. Hacer como dicen, una mujer que usó Dios. No fue así. Ella quiso colaborar con la obra de Dios. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. A María le debemos su colaboración para esta segunda creación, para esta redención y para esta salvación de los hombres. Por su palabra el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de Hombre. Es el nombre que le gustaba mucho a Jesús, ¿no? El que más le gustaba, siempre se autollamaba Hijo de Hombre, porque no solamente es Hijo de Dios, en el cielo es Hijo de Dios. Los testigos de Jehová tienen en esto una gran confusión, porque ellos dicen, ya me he encontrado con varios, y dicen, si es Hijo de Dios, no es Dios. Está muy parecido a Dios, pero no es Dios, dice. Justamente porque es Hijo de Dios, es Dios. Le pregunto a este muchacho, ¿vos tenés un hijo? Sí. ¿Y tu hijo es un arbolito, una plantita, un animalito, o es igual a vos como hombre? No, es igual que yo, es hombre. Bueno, así también Dios es igual, Dios Hijo es igual que su papá. Dios es divino, porque es la naturaleza. Tiene la misma naturaleza Jesús de Dios Padre, como vos, como tu hijo tiene la misma naturaleza humana que vos, Padre. Bueno, la Virgen, al verbalizar su interior consentimiento, al decir para afuera, al sacar la voz para afuera, trotus poch, al sacar su voz para afuera, al verbalizar su consentimiento a la voluntad divina, es decir, al decir hágase con su voz la palabra se hizo carne y todo el universo se conmovió. Por eso Cristo también, el verbo de Dios, la palabra, expresado por Dios Padre, ¿no? Bueno, todo el universo se conmovió cuando María dijo, hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi secundum verbum. Esta otra gran madre, también que es la Iglesia, produce con la palabra de sus ministros los sacramentos de Dios. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Aunque el primer gran milagro que Dios ha producido en María, por la palabra de ella, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Ese es el primer milagro de gracia, ¿no? Dice San Luis María. Por la palabra de ella, de María,
la saludó a su prima Isabel, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel. Cristo lo santificó, pero se valió de la palabra de María, su madre. Habló María y Juan quedó santificado en el vientre de Isabel. Este fue su primer y mayor milagro en el orden de la gracia, dice San Luis María de Montfort. Ante la humilde plegaria de María, también en unas bodas allá en Caná, que dijo, haced lo que Él os diga, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Y así Jesús comenzó todo por María. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los continuará haciendo hasta el fin de los siglos. Por eso, como decían los cristianos, ven Señor Jesús. Pero que venga primero el reino de María, tenemos que decir nosotros, para que vuelva otra vez Jesús a través de María, ¿no? Bella y audazmente también se atrevió a decir el santo, ¿no? Que Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina. La divinidad se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella y de ella, produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más encuentra a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, continúa San Luis María, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y esta en Jesucristo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo busca a María. Y María, dice también en otra parte San Luis María, me acuerdo, es el imán de Dios. Claro, donde está María, vuela el Espíritu Santo. Es el imán. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad. No, dice el santo, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermedio de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio muy grande, dice el santo, ¿no? Y desconocido aún para los más sabios espirituales entre los católicos. Por eso decía también San Agustín, que después lo adopta a San Luis María, decía, María es el molde viviente de Dios. Los que entran en este molde, inmediatamente, decir con su humildad, dócilmente, como el bronce se derrite en el fuego, en un molde, entonces se forma perfectamente ese Cristo en María. Hermosamente lo dice el Salmo 87, y que se aplica también a María, no se puede aplicar perfectamente cuando habla de Sión. Uno por todos han nacido en ella. Uno por uno, todos han nacido en ella, dice el Espíritu Santo. Según la explicación de algunos padres, un primer hombre nacido de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, hijo de Dios y de María por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin dar al mismo tiempo los miembros. Sin la cabeza sería un monstruo, ¿no es cierto? De lo contrario, aquello sería verdaderamente horrible, un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, que
los miembros del cuerpo místico son predestinados, ¿no? Naciese de una madre que no sea María, la que engendró a la cabeza, no sería predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo del orden de la gracia. Más todavía, Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. El cielo y la tierra se nos repiten millares de veces cada día. Repetimos nosotros, cada vez que con nuestra voz también rezamos el Ave María y decimos, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general. De modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía, gracias mil a María. Lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se puede aplicar a María, con mayor razón, lo que San Pablo se le aplicaba a sí mismo, estas palabras. Hijitos míos, de nuevo sufro los dolores del alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se conformen a Jesucristo, mi Hijo, en madurez perfecta. San Agustín, ya excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para conformarse a la imagen del Hijo de Dios están ocultos y mientras viven en este mundo, en el seno de la Santísima Virgen, donde esta Madre bondadosa los protege, alimenta, mantiene y hace crecer hasta que los da a luz para que la gloria nos da a luz para la gloria, después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como llama la Iglesia, ¿no es cierto?, a los predestinados. Qué misterio, ¿no? María también es figura de la Iglesia. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice, en el pueblo glorioso, echa raíces. Reprodúcete para ello en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me agradé tanto en ti, mientras vivías sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Qué hermoso, ¿no? Reprodúcete para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible. Todo esto lo dice en el número 34. Tú eres como siempre mi esposa fiel, pura y fecunda tú. Tu fe me produce fieles, tu pureza me da vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Y así cuando María ha echado raíces en un alma, dice el punto 35, realiza allí maravillas de gracia que solo ella puede realizar, porque ella sola es virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. En ella se forman los grandes santos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, ¿qué hace? Vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Porque ella es el molde, ¿cierto, hermanos? Digo, fieles e indisoluble esposa, porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo cabeza de los elegidos y a Jesucristo en los elegidos, jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Pidamos, hermanos, entonces nosotros estar unidos a María, porque por ella vino Jesús, y al fin de los tiempos vendrá también por ella al mundo. Pidamos esa gracia de vivir en gracia de Dios, unidos a Jesucristo, que es el último fin. Sin duda que Él es el último fin, pero más fácil es ir por María, porque ella es el medio connatural más fácil para llegar a Cristo. Es como el cuello, dice San Luis María, y la cabeza. La cabeza es Cristo, María es el cuello y nosotros somos los miembros.
Ella es la más cercana, porque es la más pura, porque no tiene pecado original. Por eso es que Dios la preparó para ser la madre de Dios, sin duda. Por ella es más fácil llegar a Jesús, ¿no? Pidamos esa gracia, hermanos, y en este mes de María amemos mucho a María, ya que ella no se guarda nada para sí. Toda la gloria se la da a Dios, como dijo en el Magnificat. El Señor hizo en mí grandes cosas, su nombre es santo. Decía el santo en otro lugar, María es el eco de Dios, porque cuando uno grita, uno dice Cristo, uno dice María, pero el eco no repite María en ella, sino que repite Cristo, porque ella es el eco de Dios. Pidamos a ella, que es la relativa de Dios, que nos haga llegar pronto a la perfección. Hermanos, vivamos bien intensamente este mes de María con la gracia de Dios. Vamos a rezarle a nuestra Madre, un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Cristo, que vive en María. Y el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Aquí me pongo a cantar con cualquiera que se ponga, la mejor, la gran milonga que se habrá de perpetuar. Entre la pampa y el mar, y el que es mayor de los dos, cielo estrellado de Dios donde sus santos están, canto a la flor de Luján, canto a la madre de Dios. Dios hizo el cielo y el rayo, hizo el sol, hizo la estrella, hizo la pampa sin huella, hizo el toro y el caballo, hizo al hombre, y aquí callo, porque fue su obra mejor. Pero el mandinga traidor conoció que era de barro, pecó el hombre, rompió un carro, y se le enojó el criador. Y lo echaron de la estancia para la tierra del infiel, a tragar miseria y hiel el que nació en la abundancia. Pero su misma ignorancia le dio compasión al juez. Pensó un momento y después se exclamó lleno de esencia: se ha de cumplir la sentencia, pero vuelta de al revés. La muerte que al hombre aterra, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, y siendo Dios me hago tierra. Yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan, porque vencer de rufián no es cosa que a Dios le cuadre. Y eligió para su madre a la Virgen de Luján. Aquí hay misterios muy fieros, aquí hay un pozo muy hondo. Yo mi ignorancia no escondo ni me meto en agujeros. Aquí hasta los más matreros boleados quedarán y jamás entenderán por qué esta esencia infinita eligió para mamita a la Virgen de Luján.